Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un placer estar con ustedes en esta hora. Bienvenidos al estudio de la Biblia, la Santa Palabra de Dios en Radio Amanecer en Estudio. Seguimos en esta semana, todo para gloria de Dios, y el pasaje que nos está sirviendo de fundamento en 1 Corintios 10:31, así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Reiteramos la cita. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Este es un texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana. Para hoy es un placer compartir con ustedes conocimiento versus amor. Conocimiento versus amor es el tema que estaremos abordando por la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto con la guía permanente del Espíritu Santo. Aquí saludamos en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, deseamos que nuestro Dios derrame abundantes bendiciones en usted y los suyos. Amén, amén. Que todo sea para la gloria de Dios. Esta lección que empezamos a estudiar, la lección número 5, nos está enseñando a que podamos centrarnos en el Señor Jesucristo, su palabra, y que ese conocimiento nos mueva. Por lo tanto, pastor, eso que usted nos da, eso que usted nos prodiga, eso que usted nos comparte, también lo hacemos de la misma manera, de la misma intensidad en el amor cristiano, que no quite el conocimiento que podamos tener uno del otro, así como también de las decisiones que tenemos que tomar de seguir adelante con lo que el Señor nos ofrece. Así que gracias por ese amor fraternal, ese compartir, ese cariño, ese aprecio que nos expresa y nos da cada día, cada tiempo que nos toca compartir, en ausencia o en presencia. De verdad que le agradecemos eso. Así que, hermanos, mantenemos la fraternidad y seguimos creciendo unos con otros. En este estudio queremos invitarte a que te unas con nosotros para que podamos ser edificados con el estudio de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Oramos. Nuestro Dios y Padre eterno, en este momento queremos rogarte, queremos pedirte, queremos clamar para que tu presencia sea con nosotros, que nos ayude a permanecer unidos en el vínculo de la paz y del amor, y que nos ayude a prodigar eso a los demás, a compartirlo de tal manera que el precepto y el ejemplo que se muestre, que se vea, sea para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque nos unes. Ayúdanos a mantenernos así y a compartir de tal manera tu amor que realmente seamos edificados para gloria de Dios. Gracias, Señor, por escucharnos. En tus manos estamos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Vamos a contrastar lo que es el conocimiento versus el amor, versus amor. Por lo tanto, hay una lectura de unos 13 versículos en 1 Corintios capítulo 8. Voy a leer, pastor, hasta el versículo 6. Usted concluye con el 7 al 9. Allí se nos dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él,
y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El tema central de estos versículos del capítulo 8 que acabamos de compartir con ustedes es la prioridad del amor cristiano sobre el conocimiento individual y la libertad personal. En esta porción de la Biblia, el apóstol Pablo responde a una duda de la iglesia de Corinto: si era lícito o no comer carne que había sido sacrificada previamente a los ídolos en los templos paganos. Ahí es donde el apóstol Pablo se empeña para dar una respuesta bastante clara. Existen, señores, y se puede visualizar en los versículos del 1 al 3, el orgullo intelectual. Pablo inicia citando un argumento común de los corintios: todos tenemos conocimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo advierte de inmediato que el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué cosa edifica? El conocimiento puramente intelectual tiende a inflar el ego, crear divisiones. Y lo hemos dicho así con ese énfasis porque sabemos que esa es realidad. El texto aclara que a quien cree saberlo todo, en realidad no sabe nada como debería saberlo. La madurez espiritual, apreciado hermano, querido amigo, no se mide por cuánta teología nosotros podemos dominar, sino por cuánto amas a Dios y a tu prójimo. Quien ama es verdaderamente conocido por Dios. Y usted sabe, pastor y amigos oyentes, que uno de los grandes problemas que tuvieron esos intelectuales, entiéndase, los fariseos y los escribas, es precisamente que tenían mucho conocimiento. No diría casi a la perfección. Las leyes de Moisés la manejaban e incluso se inventaban otras y querían cumplir a carta cabal. Sin embargo, el amor, que es lo esencial, pues lo habían olvidado y solamente se quedaban en la letra y no manifestaban amor por aquellas personas con las cuales se codeaban. Es bueno que entendamos, hermanos y amigos, que en este punto que enfatiza la lección de esta semana, específicamente hoy, cuando se aborda la temática en relación con el conocimiento versus amor, el apóstol Pablo, oiga bien lo que estoy diciendo, el apóstol Pablo no tiene ningún problema con el conocimiento en lo absoluto. Ahora, sí tiene problema con el conocimiento que se sobrevalora o se usa mal. Y no es que él tenga problema, tienen problema lo que obran de esa manera. Lo que pasa es que el apóstol Pablo quiere darle a entender a la gente que eso puede producirle un problema serio. Exactamente. Por eso es que el conocimiento se vuelve un problema cuando está centrado en sí mismo y señala cómo algunos miembros de la iglesia manejaron mal ese conocimiento. Por eso usted va a ver, por eso usted verá cómo valoraron el conocimiento más que el amor, según el mismo capítulo 8, versículo 1. Otro punto también en relación con el conocimiento es que el conocimiento los hizo orgullosos en lugar de servir a los demás, según el mismo versículo 1. Otro punto que se enfatiza es que el conocimiento no logró edificar a la comunidad porque no estaban unidos por la preocupación por los débiles, sino más bien en discusiones. Por eso es que el apóstol Pablo aborda nuevamente y enfatiza una vez más el tema de la unidad. También perdieron de vista el hecho de que el verdadero conocimiento proviene de Dios, como bien lo venimos señalizando.
El amar a Dios es más importante que tener conocimiento, como es enfatizado en los versículos 3 y 6 en este mismo punto. Relacionado con esto, no coincidieron con que el conocimiento genuino tiene que ver con una alta estima del señorío de Cristo y también se origina en Jesús, en las enseñanzas que se desprenden de una relación con Él. Por lo tanto, el conocimiento que yo voy a adquirir es aquel que me presenta la misma palabra, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el poder obedecerlo, el poder estar centrado en Él. Otro puntito también que debemos enfatizar es que el conocimiento sin la transformación de los viejos hábitos es pecaminoso y por ende es inútil. Yo puedo tener todo el conocimiento que yo quiera, pero si ese conocimiento me conduce a una vida promiscua, libertina y sexualmente equivocada, según los mismos principios y valores que digo tener conforme a la comunidad de fe a la que pertenezco, entonces ahí hay un problema más. El conocimiento genuino también debe resistir la tentación de priorizar los derechos personales que se usan en detrimento de los beneficios de la comunidad cristiana. Es decir, yo voy a preferir actuar de tal o cual manera porque es mi derecho y es lo que me corresponde antes que el bien común. No, señores. Es decir, en resumen, la advertencia de Pablo a Timoteo con respecto al falso conocimiento también se aplica aquí, que es la que usa en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 20 al 21. Y Pablo la aborda aquí en 1 de Corintios y en otros escritos para que entendamos a dónde, en qué lugar debe ir Dios, dónde voy yo y dónde deben estar mis relaciones interpersonales con el prójimo. Los argumentos que estamos presentando, preste mucha atención, van a responder a 3 importantes preguntas que aparecen en la guía de estudio. Por eso, cuando estamos comentando 1 Corintios 8, del 1 al 13, es de mucho interés que nosotros podamos darle seguimiento a lo que Pablo quería enseñar allí. Por ejemplo, los versículos del 4 al 6, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la realidad de los ídolos y la soberanía de Dios. Así es. Los ídolos son reales porque la gente lo está adorando. E históricamente ha sido así, pero Dios es soberano. Porque no son nada realmente. Nada. Y teológicamente los creyentes maduros, y eso es muy importante, quisiéramos tener muchos creyentes maduros que nos están escuchando para que podamos, los que somos un poquito más maduros también, sobrellevar la debilidad de aquellos que son flacos. Y teológicamente los creyentes maduros sabían que un ídolo carece, señores, de existencia real o de poder espiritual. Por lo tanto, la carne en sí misma no queda mágicamente corrompida por haber estado en el templo pagano, porque se llevaban allí, luego se llevaba a la carnicería en todo un proceso. Parte de esa carne se le dedicaba a los ídolos, algunos se quedaban con parte de esa carne y otra carne se llevaba a la carnicería, y es allí donde los cristianos débiles que entendían que esa carne estaba sacrificada al ídolo, traía una serie de críticas, y los cristianos maduros pues entendían a la perfección ciertamente. Aquí entra en juego lo que el apóstol Pablo reafirma, la verdad fundamental de la vida de un cristiano. Solo hay un Dios, Padre, creador de todas las cosas, y un solo Señor, que es Jesucristo, a través de quien todo existe. Eso se enseñaba ya en la Shema judaica, y es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. Al no tener un valor real los dioses falsos, comer o no comer ese tipo de carne resultaba espiritualmente irrelevante en términos estrictos de alimentación. Pero hay una gran verdad, y es la mentalidad de aquellos que son débiles. No todos los creyentes allí en aquella comunidad de la ciudad de Corinto compartían esa convicción teológica firme, y muchos de ellos venían directamente del paganismo, y al comer esa carne sentían en su conciencia que todavía estaban practicando lo que es el culto al ídolo, lo que contamina su conciencia. En ese sentido, cuando se habla de la comida que no nos acerca a Dios, el apóstol Pablo aclara de forma contundente que los alimentos no nos hacen más ni menos aceptables ante el Creador,
El problema no es el menú, sino el efecto de la acción que esto podría tener en la mente del prójimo que era débil. Noten que el apóstol Pablo usa la frase, todos tenemos conocimiento. En el versículo 1, esta frase, como ustedes podrán darse cuenta, el apóstol Pablo usa la frase, todos tenemos conocimiento, en el versículo 1 de este capítulo 8. Probablemente sea una declaración de la carta que los corintios enviaron a Pablo, según el mismo capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 1. Entonces, Pablo cita la declaración para articular un contraargumento. Es cierto, en cierto sentido, que él está de acuerdo en que todos tenemos conocimiento. Por lo tanto, aquí notamos que es evidente por el hecho de que tal declaración introduce sabemos que. Todos tenemos conocimiento y sabemos que a menudo él la utiliza como una expresión para introducir una perspectiva que comparte con su audiencia, con sus destinatarios. Y eso lo hace en sus diferentes escritos, tanto en Romanos capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 19, 7, 14, 8, 22, 28 y 28, así como en Corintios, en el capítulo 8, versículo 4, 2 de Corintios 1, 7, 5, 1 y 1 de Timoteo 1, 8. Entonces, ahí es cuando llegamos a la conclusión y decimos que el apóstol Pablo no tiene problema con el conocimiento en lo absoluto, como bien mencionamos anteriormente, sino más bien que le da y ubica de manera estratégica todo lo que es contrario a Dios. Al decir que tienes conocimiento y no le adoras, al decir que tienes conocimiento y no sirves a los demás, al decir que tienes el conocimiento y no actúas en favor de la comunidad, o en este caso que es donde se emplean dos términos claves, los fuertes y los débiles. Uh-huh. Esos que son nombrados fuertes son identificados con los que tienen el conocimiento. Y los débiles, aquellos a quienes vamos a afectar por ver en nosotros cierta conducta que ellos están entendiendo que está mal, porque no saben o porque no dominan ese tipo de temas. Por eso, la libertad que tú puedes tener en un momento determinado, esa libertad te hace abstenerte por amor al débil. Así es. O sea, un cristiano maduro, una persona, en aquel entonces, una persona con mucho conocimiento, sencillamente lo que ve, en este caso, ¿cómo podría afectar mi libertad en torno a lo que son débiles? O tienen una mente no tan fortalecida por el poder de Dios a través del conocimiento. Así es. La libertad en Cristo, señores, nunca debe convertirse en una piedra de tropiezo para quienes tienen una conciencia más sensible o una conciencia mucho más débil. Si un hermano con dudas ve a un líder, a un creyente que se supone que es maduro, comer carne que es sacrificada en un templo, puede sentirse alentado a actuar en contra de sus propias convicciones, lo cual en este sentido nosotros podríamos decir que es un pecado. Destruir el crecimiento espiritual de un hermano basándose en mi derecho o en mi conocimiento es catalogado por Pablo como un pecado directo contra Cristo, quien murió por este hermano. Así es que en este capítulo, los versículos que hemos citado del 1 al 13, cierra con una de las declaraciones de amor que un pastor puede hacer de manera muy profunda. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Y el apóstol prefiere renunciar a sus derechos legítimos que tiene como apóstol antes que dañar la fe de otra persona. Por eso, ahí estamos hablando, pastor y amigos oyentes, que un cristiano maduro actúa de esa manera. Esa libertad mía no me da derecho para hacer que un hermano débil en la fe vaya a caer, aunque en sí las cosas que yo podría o estaría planificando hacer no es pecado. A veces uno se abstiene de no hacerla sencillamente por la conciencia débil del hermano que nos está observando. Voy a citar textualmente lo que dice la guía de estudio en este segundo párrafo que ustedes tienen. Dice: la Biblia considera el acto de ingerir alimentos ofrecidos a los ídolos de manera muy negativa.
Sin embargo, Pablo no pronuncia declaraciones tan radicales como las que se ven en estos pasajes. Esto se debe a que su principal preocupación es la falta de unidad que podría causar el mal uso del conocimiento. Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí mismo, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y a la división en la iglesia. El conocimiento sin amor no es verdadero conocimiento en absoluto. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. Qué bueno. Noten ustedes el énfasis que se está poniendo aquí en esta lección y cómo entonces de manera equilibrada vamos viendo la manera como el apóstol Pablo, con el manejo que tiene del tema en el Antiguo Testamento, por eso cita la Shema judaica cuando reza, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Entonces, esa misma referencia que hace del Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es la misma entonces que usa para unida a esta declaración: amarás al Señor tu Dios. Para Pablo, como para Moisés, el conocimiento sin amor carece de valor. Es la importancia que nosotros necesitamos darle a la oportunidad que tenemos hoy de servir a los demás con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos, y ese conocimiento sea útil para glorificar el nombre de Dios en tu vida por precepto y ejemplo. Señores, cuando hoy en día nosotros estudiamos 1 Corintios capítulo 8, los versículos citados, en pleno siglo XXI requiere traducir el dilema de la carne que era sacrificada a los ídolos a nuestras propias zonas grises. Vamos a hacer algo bien práctico, el uso de las redes sociales y el contenido digital, para que podamos ver eso en lo que tiene que ver con la parte que nosotros estamos estudiando. El escenario tiene la madurez para ver ciertas películas o publicar fotos de tus vacaciones, lujos o formas de diversión, sabiendo que tu identidad está mucho más firme en Dios. Cuando nosotros hacemos, y hay que tener mucho cuidado, algunas publicaciones de escenarios, de cosas, el hermano que ve, el hermano que da seguimiento a tus redes sociales, puede ir teniendo problemas de fe. De hecho, en estos últimos días, donde se están trayendo a la vida, a la luz pública de algunos ministros, influencers, ¿cuántos hermanos en la fe y aún de las personas que están observando cosas así empiezan a tambalear por cosas como estas? Un creyente nuevo o alguien que lucha con la envidia, la codicia o antiguos vicios de tus publicaciones. Tu libertad de mostrar todo lo que haces puede despertar en ellos pensamientos de tropiezo o hacerles creer que el cristianismo es compatible con el materialismo, y no es así. Por lo tanto, y apelamos a esto, antes de publicar, la pregunta no es solo ¿es pecado esto?, sino ¿esto edifica a quienes me siguen o los infla de orgullo y de dudas? Por eso, pastor y amigos oyentes, no es que estamos utilizando este espacio como un foro para atacar a nadie, es simplemente conforme a lo que estamos estudiando en la lección Conocimiento versus Amor. Un cristiano maduro siempre tiene que mirar más allá del momento, sino de cómo puede afectar esto que yo estoy haciendo, lo que voy a publicar, lo que digo, la fe de algunos hermanos que tú como líder religioso tiene el deber de mostrar a Jesucristo en todas las cosas que se hace. Y reiteramos una vez más, preguntarse uno mismo si lo que voy a hacer puede ayudar al crecimiento de otros o puede aplastar lo que tiene que ver con su crecimiento espiritual. Finalmente, quiero invitarte a que puedas ver que al tener a Dios en tu corazón, puedas reflejar esa pureza, ese amor por los demás. Cristo manifestó esto al mundo a través de sus acciones, de su enseñanza. Y nosotros, por encima de todo, el amor de Dios es el que convence, es el que transforma, es lo que nos atrae, debe ser el centro. El que ama en forma suprema a Dios realmente es el que va a revelar a sus semejantes que pertenece a Dios, tanto por la creación como también por la redención.
mi Salvador y Señor de mi vida. En definitiva, el amor es el cumplimiento de la ley y es deber de todos los hijos de Dios prestar obediencia a sus mandatos que lo lleven a una relación estrecha con su prójimo. Es decir, yo no obedezco para que Dios me salve. El resultado de la obediencia viene porque Dios ha hecho una obra en nosotros a través de su poder, a través de Dios el Espíritu Santo, quien nos transforma desde adentro hacia afuera y nos va llevando en esa etapa de crecimiento. Si hoy yo tengo que hacer algún tipo de corrección, no puedo hacerla o fingirla yo, sino pedirle a Dios que Él me vaya transformando a medida que lo contemplo, a medida que Él me relaciono con Él. Pedirle que Él sea que me vaya trabajando esas deficiencias de carácter para que en todo y por todo el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y así entonces el triunfo sea del amor, el conocimiento sujeto al servicio, a la bondad, a la misericordia de Dios en lo que podamos exhibir y mostrar. Vamos a orar. Padre, en este momento queremos pedirte que en la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento, también podamos hacerlo en el amor. Amén. Que podamos entender las necesidades del prójimo, que podamos comprenderle y que nuestra libertad no se vaya a convertir en un momento de escándalo para que la fe del más débil vaya a ser afectada. Ayúdanos a actuar con mucha madurez y a hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.